Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Giselle Terreros y les doy la más cordial bienvenida al webinar Policía, Modernación y Reforma organizado por la Maestría en Criminología y Análisis Forenses de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy nos acompaña el magíster Nicolás Ceballos. Él es criminólogo y fundador del Instituto de Criminología y coordinador también de la Maestría en Criminología y Análisis Forense de esta misma universidad. Antes de iniciar, les recordamos a todos los participantes que van a poder realizar sus consultas a través del chat. Sin más preámbulos, damos pase al magíster Nicolás. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Giselle, muchísimas gracias por la introducción. Como algunos de ustedes saben, y lo veníamos conversando un poco en la previa con los colegas que nos acompañan ahora, una maestría, una propuesta académica como la que la Universidad Cayetano Heredia se está proponiendo implementar en temas como criminología asociados a temas del delito y de violencia, no se puede limitar a una oferta meramente formativa. Tiene que ser un espacio de promoción de la discusión y el debate e intercambio sobre políticas públicas y formas de intervención en temas tan severos y interesantes como este. Y es así que nosotros hemos implementado, junto con la universidad, este seminario permanente sobre crimen y violencia y seguridad, un seminario que tiene como objetivo que tengamos ese tipo de intercambios de forma continua. Y en este marco tenemos hoy este webinar Policía, Modernización y Reforma. Es un asunto que recorre toda la región. De hecho, varias partes del mundo tienen ya discusiones sobre ese tema, que en Perú no ha sido un asunto ajeno, de hecho bastante discutido y que y nos invita en este contexto a pensar, discutir sobre las necesidades, brechas, requerimientos e importancia de una institución como la policial de cara al Estado de Derecho y el desarrollo de los dos países. Entonces, en esta línea nos acompañan hoy dos profesionales de primer nivel que conocen muy de cerca esos temas. Desde Colombia nos acompaña Andrés Macías Tolosa, doctor en estudios de paz y conflicto de la Tokyo University de Foreign Studies en Japón, magíster en estudios de paz y conflicto de la misma universidad, especialista en gerencia de la seguridad y la defensa de la Universidad Militar Nueva Granada y profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ahora se desempeña como coordinador del grupo de investigación Ópera e investigador de la línea de investigación Conflicto, Paz y Seguridad. Y además es docente de pregrado y posgrado y se ha desempeñado como consultor en entidades del sector seguridad. Andrés, te agradezco mucho por tu disposición y por el tiempo que estás destinando a este intercambio, en el cual también conversaremos con el teniente general del retiro, Fernando Lozano Fuentes, docente de la maestría en criminología de la universidad, oficial de la policía en situación de retiro con más de 35 años de servicio, magíster en ciencia política y gobierno, comisión de políticas públicas por la Universidad Católica, máster en victimología y criminología y delincuencia por la Universidad Internacional de Valencia, que tiene diplomados además de gestión de política de seguridad y criminología por la Universidad de Chile, y fue director de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Es actualmente asesor estratégico en seguridad para diversas municipalidades y la Cámara de Comercio de Lima, y con quien además compartimos una interesante experiencia en algún momento en el Estado en torno justamente a los procesos de fortalecimiento y modernización de la policía. Nuevamente, general, gracias por también su disponibilidad y su tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Yo quería iniciar esta conversación con tal vez una mirada un poco distinta sobre la que se suele sentar la discusión sobre la reforma policial. Pero claro, muchas de las discusiones de reforma policial parten de la institución hacia afuera, ¿no? De las necesidades de la Mm, institución hacia afuera, pero hay una pregunta que puede cambiar el chip, y es, enfrentamos en todo el mundo y especialmente en la región nuevos desafíos de seguridad, ¿no? Vinculados al crimen organizado, mercados ilegales, economías ilegales. Se ha transformado mucho las rutinas en el espacio urbano, y que demandan pues un tipo de servicio público de seguridad distinto, ¿no? Andrés, yo quisiera comenzar contigo en esta conversación para que no es un panorama desde Colombia o en todo caso más mm. regional. Esas transformaciones, ¿qué retos impone a las reformas policiales? ¿Qué significa retos como, por ejemplo, la gobernanza criminal? ¿Qué significa retos como, por ejemplo, mercados ilegales, crimen predatorio, a lo que se requiere en contextos y agendas sobre modernización de la policía? Bueno, Nicolás, es un gusto saludarte, saludar a mis colegas que están aquí y con quien con quien vamos a hablar un poco ahora y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, aquí hay un punto fundamental y es que estamos hablando de desafíos de las policías en América Latina y claramente cada institución policial tiene sus propias dinámicas, sus propias particularidades y es tal cual el caso de Colombia. Y antes de entrar en el componente puntual de gobernanza criminal, yo también diría algo relacionado con lo que tú mencionaste y es esa reforma, cuando se piensa en reformas, en transformaciones hacia afuera, es importante. Pero en el caso colombiano, que pues, se podría de pronto pensar en otros escenarios,
gran parte de las reformas, de las iniciativas de reforma y las iniciativas de transformación se han dado de manera muy endogámica. Y ese es un primer punto para Mm. entrar a pensarlo, y es que cuando hablamos de esas reformas, tenemos que ver esos dos componentes, la endogamia y ese contexto exterior que también ve esas reformas de manera diferente. Y entrando en el tema de la gobernanza criminal, estamos hablando de un tipo de crimen que es diferente a décadas anteriores, de pronto nos podemos ir un poquito hasta antes de la pandemia, en donde hoy en día se habla de esa gobernanza criminal, pero con mucho más énfasis. En muchos casos, las bandas organizadas, los grupos criminales organizados suplantan al Estado en barrios, en zonas rurales, se convierten en ese actor que provee servicios públicos porque el Estado no lo hace o porque lo hacen mejor que el Estado. Y es el caso que de pronto pueden conocer en Colombia con el Clan del Golfo, como para alejarnos de grupos insurgentes como sería el ELN, pero el Clan del Golfo, que es un actor que puede declarar paros en los territorios, no se permite que nadie salga y nadie sale, o se imponen alguna serie de impuestos en algunos territorios y esas personas tienen que pagarlos, es decir, suplanta al Estado. Algo similar podríamos hablar de otros contextos como el primeiro comando de capital en Brasil o el tren de Aragua, que tienen también otras dinámicas diferentes. Ya hablamos de modelos de gobernanza criminal. Hemos pasado de hablar de Mm. gobernanza criminal de manera general a modelos, porque esa gobernanza criminal ya se refleja de diferentes formas. Regulan las economías ilegales, pero también inciden indirectamente y en algunos casos de manera directa en las economías legales. Imponen esos mecanismos sociales y de resolución de conflictos reemplazando a la justicia. Es decir, sustituyen al Estado y eso hace que sea muy complejo enfrentarlas porque la sociedad, la ciudadanía, la comunidad ya está muy vinculada a estos grupos. Y en ese sentido, la policía, en el marco de hablar de una reforma policial, deja de enfrentar delitos aislados o un crimen organizado a ecosistemas criminales. Ecosistemas criminales con capacidad de gobernanza, que es lo que ha venido modificando y para lo cual muy posiblemente las policías de la región deben empezar a enfrentarse, a prepararse, porque precisamente estamos hablando de una gobernanza criminal muy atada al crimen organizado transnacional. Y eso lleva a que las policías no puedan tampoco pensar en reformarse o transformarse de manera individual sin pensar en cómo se articulan con policías vecinas o con policías de la misma región. Y ese es un punto que antes no era tan pertinente, no era tan relevante. Importante sí cuando hablamos de crimen organizado transnacional, pero no cuando hablamos de gobernanza criminal de carácter transnacional. Claro, y ahí, Andrés, en lo que sugieres tú, hay un elemento, no sé si llamarlo correctamente político, en la forma en la que se estructura esa gobernanza, que no es pues regular al que hemos estado acostumbrados en la discusión de estos temas, que además tienen esa proyección comunitaria, la posibilidad, comunitaria, local, territorial, la posibilidad de generar pues, oportunidades donde la corrupción juega un papel muy, muy importante y es un desafío mayor. Y más aún, segundo punto que tú bien mencionas es esa vinculación con lo regional, ¿no? En este momento ninguna policía puede operar sin pensar en trabajar o colaborar con su vecino, país vecino. O sea, porque los retos ya no son pues el robo de bagatela inmediato, sino pues una red bastante más compleja. En general, yo recuerdo que sobre esto hemos conversado mucho, mucho, mucho el interno y tal vez el asunto endogámico y temas de cultura institucional son barreras a veces muy complejas para entender esos nuevos desafíos y seguimos pensando en categorías contrasubversivas, en categorías Mm. que han tenido pues, ciertas líneas doctrinarias importantes en su momento, pero que ya no responden necesariamente a lo que se configura actualmente, ¿no? Me gustaría mucho su reacción sobre eso y a partir de lo que ha conversado también Andrés. Ok. Qué importante lo que ha dicho Andrés, ¿no? En Colombia es un proceso endogámico, un proceso de reforma. En Perú no ha sucedido así. Ha sido un proceso exógeno, ha sido impuestos. De la integración de la Guardia Civil, pique republicana, fue un proceso impuesto, no fue un proceso técnico, y ahí han habido una serie de procesos de modernización, fortalecimiento, pero no han atacado lo fundamental. Los grandes procesos de reforma tienen un primer problema, que es la resistencia interna. Entonces tenemos que trabajar con los efectivos policiales o buscar líderes de opinión institucionales para que coadyuven en ese proceso de modernización, porque si no, esa cultura organizacional se va a resistir al cambio. Entonces, eso es lo principal. Nuestra Policía Nacional creo que ha hecho su trabajo. Hoy, como sabes, tenemos el Plan Estratégico de Capacidades Mariano Santos, Mateo, que es una hoja de ruta
para un proceso de modernización institucional. Y no ha sido bajo una mira endogámica. Hemos tenido el acompañamiento de la Universidad de San, de la Policía Británica, y que ha permitido tener un documento ya elaborado por la propia policía. Y te tengo que hacer conocer que ese plan, esa estrategia ha sido ya actualizado. Ahora vamos al 2035. Respecto a la gobernanza criminal, sí, pues en nuestro país ha habido un proceso de transformación criminal. Conforme sabemos, ha habido una, se puede decir, una incorporación de una subcultura criminal nunca antes vista. La violencia desmedida nunca la habíamos tenido. Hoy es una necesidad que los cuerpos policiales comiencen a estudiar este fenómeno, pero no de una manera empírica. Para eso, la criminología, victimología y otro tipo de ciencias sociales nos van a ayudar muchísimo para afinar lo que se tiene que hacer. Pero aquí todavía existe un paradigma en nuestro país. No es que lo que funcionó hace 20 años para el terrorismo, no, lo que funcionó hace 20 años para capturar organizaciones delincuenciales que operaban hace 20 años. Señores, eso ya no funciona. Las organizaciones criminales hoy operan como empresas criminales y están buscando lo que ha dicho Andrés, pues la gobernanza criminal, la cosoberanía. Y ya, por ejemplo, el Tren de Aragua aquí, ya en sus etapas de desarrollo, está en un proceso de lavar el dinero ilícito. Ya tiene empresa de fachada y probablemente, lo tengo que decir ahí, con esto cierro mi presentación, estamos en un proceso de campaña. La interrogante, ¿estarán financiando algunos candidatos para llegar a lo que ha dicho Andrés, una gobernanza en algún lugar? Gracias, seguimos. Sí, es una excelente discusión porque además creo que es algo que más que hemos conversado con usted y con varios colegas en muchos momentos. Incluso si extrapolamos lo que funcionó en su momento contra Sendero Luminoso, un elemento clave además de la inteligencia fue el estudiar el problema, comprender el problema. Y hoy día, lamentablemente, no encontramos muchos espacios donde la fuerza del cuerpo de seguridad estén discutiendo el problema, hablando del problema, comprendiendo. Usted tenía hace 20 años en el COTE, en la policía, a policías estudiando marxismo, leninismo, el pensamiento de Gonzalo, que puede sonar hasta incluso hasta herético decirlo, pero era Mm. la forma de comprender el problema y el tema de fondo, ¿no? Hoy día estamos improvisando en muchos sentidos. No estamos estudiando lo que significa no, el concepto de gobernanza criminal. ¿Qué implica la gobernanza criminal en términos territoriales? ¿Qué sentidos tiene que provean servicios en función de su legitimación con la comunidad del entorno? Entonces son cosas que cualquier cuerpo de seguridad debería comenzar a pensar. Pero además de eso, y como segundo punto que quisiera comenzar con ustedes, y comenzar con usted, general, es, claro, hay toda una discusión doctrinaria, de orientación y de enfoques que es relevante para esto, pero hay un segundo piso, que es el piso operativo. Entonces, digamos que incluso en el supuesto donde definamos claramente cuál es el objetivo de política, hay brechas que son gigantescas, ¿no? Este documento que usted bien mencionaba, el Mariano Santos, decía antes de actualizarse que se requerían 18 mil millones de soles para cerrar las brechas, que es aproximadamente unos 7 mil millones de dólares, más o menos. Y ahora dice que son 28 mil millones, que son más o menos son 15 mil millones de dólares necesarios para cerrar las brechas de la policía. Es una cifra gruesa, ¿no? Entonces, ¿cómo exigirle a la policía? ¿Cómo pedirle a la policía una capacidad de respuesta y de acción con limitaciones tan serias como esa? Tenemos ahora policías con capacidad de responder a situaciones de emergencia rápidamente, ¿general? Mire, yo considero que tenemos sí policías para responder. Estamos en una situación de crisis de violencia e inseguridad y están resultando capturas importantes. La gran pregunta, ¿qué resultaría si esta policía tendría el equipamiento mínimo indispensable? Tener software, por ejemplo, el Celebrite, Pegasus, mochilas para geolocalización, rápido acceso a cuentas bancarias, a registros telefónicos. Indudablemente que los resultados serían diferentes. Yo creo que es una policía que está trabajando con lo que tiene, pero hay una responsabilidad pues del Estado de poderle darle los recursos. Cifras rápidas, ¿no? Casi el 47% de la flota vehicular está en operativa. Hoy, eso no nos va a permitir tener un control territorial efectivo. Entonces necesitamos vehículos, tenemos armas, necesitamos laboratorio de criminalística. Entonces, imaginemos si esa policía tuviera todo eso, indudablemente que los resultados fueron mucho mejores. Yo creo que es una policía que se ha preparado. Tenemos cuadros importantes en distintos temas de inteligencia, investigación criminal, criminalística y otras más, que están haciendo sus máximos esfuerzos. Es más, hace unas semanas había una delegación de la policía peruana en Estados Unidos durante un proceso judicial
eh, aportando evidencia para el Tren de Aragua. Y la policía peruana está siendo puesta de ejemplo cómo han tenido resultados importantes en la captura de algunos líderes del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales. Yo creo que es una policía que la experiencia del terrorismo le sirvió muchísimo, pero que todavía tiene que entender que este es un enemigo totalmente diferente, un enemigo muy tecnológico, un enemigo que opera como una empresa y que nos lleve a repensar todo lo que hemos venido haciendo. Yo creo que hoy estamos con las capacidades operativas, eh, institucionales, pero faltarían las capacidades pues, logísticas para que coadyuven en ese tema. Lo tengo que decir aquí, ¿no? Yo no creo que en nuestro país lleguemos a una gobernanza criminal total. Mientras existe esta Policía Nacional, una policía que ha dado muestra de sacrificio, voluntad, vamos a dar la batalla y vamos a lograr un equilibrio y seguramente lograremos que esas organizaciones criminales estén controladas y no lleguemos a esa gobernanza criminal que tanto daño hace a los países porque pone en jaque a la democracia. Esa es una realidad, eso es lo que nos dice, no es solamente un tema aislado, pone en jaque a la democracia. Entonces, a ese nivel no deberemos llegar. Gracias. Andrés, en esa misma línea, o sea, claro, el tema doctrinario, el tema de enfoque, el tema de entender el problema es ampliamente relevante, ¿no? Pero en paralelo también opera la capacidad operativa, ¿no? O sea, esa posibilidad de finalmente la seguridad y el cuerpo de seguridad requiere desplegarse a un territorio. Si pensamos en lógicas, como tú bien mencionas, de gobernanza, eso tiene una lógica territorial muy, muy clara, ¿no? Son espacios concretos específicos donde el actor criminal tiene capacidad de acción Mm, política, de control y regulación de las conductas. Y ante la ausencia o ante las brechas, ante la de dificultades, es una ventaja enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo mm. logramos, cómo garantizamos en tu experiencia, que tú conoces, que dialogue ese enfoque con la posibilidad de cerrar esas brechas en función de una presencia efectiva del Estado en estos contextos? Bueno, aquí efectivamente planteamos una situación muy compleja que en últimas nos va a llevar siempre al componente de presupuesto para resolver esas brechas. Y muchas veces pensamos que el presupuesto es lo más importante. Pero yo creo que, claro, el presupuesto es importante y no se puede dejar de lado. Pero en esas brechas que mencionas, eh, la solución o la necesidad no es solamente comprar. En muchos casos es garantizar la sostenibilidad logística, que es más o menos hacia donde veníamos hablando ahora del caso en Perú. Porque es que tenemos capacidades, claro, pero en materia de seguridad debemos pensar en el mediano y en el largo plazo para que las inversiones que se hagan, por ejemplo, en seguridad, sean inversiones que no solamente mantengan lo que hay, porque muchas veces las inversiones que se hacen para mantener se venden políticamente como que estoy incrementando mis capacidades, cuando en realidad no es así. Mm, En el mejor de los casos, porque hay casos en los que ni siquiera se hace ningún tipo de inversión. Pero cuando se hace inversión, hay que pensar en inversión que no solo mantenga capacidades, sino que además incremente capacidades. Y llegar ese presupuesto para incrementar capacidades requiere tener unos recursos suficientes, pero estamos en un contexto político donde los recursos siempre son limitados y donde más recursos para la seguridad, y en el caso de Colombia, más recursos para la seguridad y la defensa, casi nunca van a ser aprobados por el Congreso, por los legisladores, y no siempre es bien visto entre la población. Entonces ahí tenemos una limitante para resolver el tema de brechas de manera puntual. Ahora, entonces hablemos de sostener lo que tenemos, de esa sostenibilidad logística. Y ahí hay un elemento que pues suena de pronto un lugar común en donde, claro, para analizar estas brechas en las diferentes policías de la región, hay que hablar de las diferencias a nivel de territorio, a nivel de los tipos de emergencias y amenazas que se libran y el nivel de articulación institucional para poder enfrentar esas amenazas. Y lo digo porque entonces en el caso colombiano tenemos una policía con unas capacidades que yo también creo que son unas capacidades muy buenas, muy mm, positivas, que ha logrado tener unos resultados operativos muy importantes. Sin embargo, sigue siendo una policía nacional que si nos vamos al tema o a términos más de administración, es intensiva en mano de obra, no es intensiva en capital.
Por el contrario, los criminales organizados sí han buscado ser mucho más intensivos en capital y digamos que eso se asocia entonces a lo que mencionaba ahora Miguel, en mayor tecnología, mayor adaptación a los entornos de una forma mucho más rápida y no intensivo en pie de fuerza. Y el caso de Colombia va por ese lado. Tenemos una fuerza pública muy intensiva en Ujú, pie de fuerza, que es importante, pero que no es suficiente para enfrentar toda la amenaza a la seguridad que hay. Un ejemplo puntual en Colombia, por las amenazas a la seguridad que tenemos en materia sobre todo de narcotráfico, por mucho tiempo Colombia se ha focalizado en tener, por ejemplo, helicópteros para apoyar la labor de la policía. La policía tiene una gran cantidad de helicópteros para enfrentar crimen organizado, para enfrentar narcotráfico, para hacer diferentes tipos de operaciones en territorios, en diferentes escenarios donde de pronto es más difícil llegar por vía terrestre. Y eso es importante, pero el sostenimiento logístico de esas aeronaves es muy difícil de lograr. Y de pronto podemos llegar a un punto en el cual tenemos las aeronaves, pero no las podemos usar. Y entonces perdimos esa inversión que se hizo. Y si no se hace ese proceso adecuado de planeación en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pues vamos a perder capacidades operativas y no a incrementar esas capacidades, que es hacia donde debemos ir. Ahora, la siguiente pregunta a nivel de planeación es, ¿y qué capacidades debemos aumentar? Entonces, de pronto hablaremos de eso más adelante, pero claro, el equipamiento tecnológico, lograr tener una inversión mucho más alta en recursos tecnológicos es lo que puede marcar la diferencia. ujú, Y para eso necesitamos recursos, necesitamos presupuesto, en donde en una reforma policial eso también se debe tocar. Digamos que hay iniciativas que se pueden revisar, pero eso ya depende también de los tomadores de decisión a nivel político y es de dónde salen los recursos. En Colombia, y ahí de pronto ese ejemplo puede ser útil, pero seguramente cada región tiene algo diferente. A nivel territorial hay unos recursos con ujú, destinación específica solamente para inversión en seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, el 5% de todos los proyectos de obras de infraestructura van a un fondo que el alcalde o el gobernador pueden usar solamente para seguridad y convivencia en su territorio, proyectos de inversión. En el papel suena buenísimo, hay recursos porque entonces la seguridad y la convivencia se asocia al desarrollo de infraestructura del país. El problema está en que esa inversión, esos proyectos de inversión en seguridad y convivencia no van dirigidos a inversión en tecnología. En muchos casos terminan orientados a ujú. mantener las capacidades que hay o a labores operativas. Y ahí entonces no logramos resolver esas diferencias o esas brechas que hay, mientras que los grupos criminales sí lo pueden hacer más fácilmente. Y eso nos deja en una asimetría muy compleja de revertir. Sí, y ese dilema es bien serio, ¿no? Porque claro, sobre todo cuando se quieren, en algunos casos, tener reacciones muy efectistas y muy populistas, la respuesta inmediata, y eso es una cosa no solamente pasa en Perú, sino en muchos lugares, es que salgan todos los policías a la calle, ¿no? Y claro, o sea, para poder perseguir a una organización criminal o una banda de extorsionadores, tal vez no requieres a 100 policías en la calle, sino a 5 muy bien formados en labores de inteligencia y de investigación, muy bien equipados en tecnología y trabajando con la fiscalía al costado para poder armar carpetas fiscales que hagan el proceso un poco más fluido. Entonces, no es pues necesariamente, entiendo bien lo que tú mencionas, Andrés, no necesariamente mantener o extender la capacidad en pie de calle, sino tal vez especializar algunos grupos para que tengan más capacidad de acción e impacto en lo que pueden hacer. Pero claro, esa discusión a mí me lleva a una discusión complementaria, ¿no? Que es, mm, tal vez muchas de las lógicas de reforma y de inversión y muchos temas vinculados a la capacidad de respuesta del Estado de la policía tienen que ver con una lógica muy inercial, ¿no? Tener más seguridad. Y lo que falta o faltaría en esa discusión es seguridad para quién, en función de qué, ¿no? Entonces tú desarrollas capacidades para combatir el crimen, enfocado en el crimen por sí mismo. Pero el problema del crimen, además de la violencia que puede generar, también está asociada a que hace más caro el servicio público, hace que las empresas tengan que gastar más en seguridad privada, hace que quien quiere estudiar no pueda hacerlo cómodamente porque le roban su teléfono, su laptop. Entonces, cuando pensamos en la seguridad como una lógica, como una condición para el desarrollo, el progreso, el crecimiento, el desenvolvimiento y la vida en comunidad,
hay un pequeño giro importante, ¿no? Porque ya no es una policía que debe estar pensando solamente en combatir el crimen, sino el crimen en función de lo que la ciudadanía, la persona necesita para poder vivir en paz y producir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan posible, y te pregunto a ti la pregunta, Andrés, y después pasamos con el general, ¿no? ¿Qué tan posible, pertinente, relevante, importante es pasar de esa policía orientada al crimen a una policía que tenga como fundamento la protección de las personas, la protección de la ciudadanía, la protección de esa vida en común y esa vida en comunidad? Bueno, Nicolás, ahí te metes con un tema que es bien interesante y que en teoría se había venido desarrollando desde hace un tiempo y es hablar de una policía comunitaria. Deberíamos estar hablando de policías comunitarias muy focalizadas en el territorio, muy orientadas a las personas, en donde en Colombia durante un tiempo se trató de implementar un modelo del Koban japonés donde había una casita de policía, donde el policía que estaba ahí conocía el barrio y lograba establecer relaciones muy cercanas con la comunidad cercana al entorno donde se movía ese uniformado. Aquí en Colombia se implementaron con los CAIS, con los Centros de Atención Inmediata, Mm, y desde que yo ve que estoy vivo aquí en el país, uno ve los CAIS y ve los policías allí. Y esa lógica de tener un centro de atención inmediata orientada a la comunidad para que sea ese actor que le garantiza una mejor calidad de vida a los ciudadanos no puede operar como por lo menos se pensó tal vez en Japón, porque en Colombia por lo menos rotan mucho los policías, los uniformados que están en esos centros y no están muy, digamos que el uniformado que está en ese territorio no es de la región, tiene culturas diferentes, aunque seamos colombianos, pero con diferentes diferencias de culturas internas y se trató de implementar un modelo que en esencia funcionaría, pero para un país con unas dinámicas y unas amenazas de la seguridad diferentes a las que tenemos aquí en la región. El modelo aquí se mantiene de cierta manera con algunas diferencias, pero esa implementación y ese crecimiento criminal y es la evolución de las dinámicas de inseguridad y sobre todo aquí en Colombia, lo que ha pasado en torno a casos de acusaciones de brutalidad policial, de exceso en el uso de la fuerza y demás, ha llevado con con muchos otros factores a que se afecta negativamente la confianza policial, la confianza del ciudadano hacia la figura de la policía y viceversa. En parte, y lo podríamos para poner a discusión y de pronto discutir mucho más sobre esto, porque esas personas, porque el modelo de policía no ha estado necesariamente focalizado realmente en el ciudadano, en la persona. Ha estado focalizado en otras cosas que también son urgentes, que también son importantes, pero que en el largo plazo no brindan los beneficios que tendría mantener una policía orientada a las personas. Una policía orientada a las personas genera esa confianza, genera ese bienestar. Podríamos hablar de pronto de seguridad humana, de seguridad ciudadana, no importa el apellido que tengamos, pero lo importante es centrado en las personas y no en el crimen. Si nos centramos en las personas y no en el crimen, muy posiblemente esa relación de confianza puede llevar a que el crimen se pueda combatir más fácilmente, porque entonces esa gobernanza criminal se puede hacer algo disruptivo, porque los criminales ya no ejercen esa gobernanza, porque la policía o las figuras estatales lo están haciendo, porque se ha recuperado esa figura de esa confianza policial. Y al mismo tiempo, cuando no se centra en las personas, cuando se pierde esa confianza policial, también se pierde la figura de autoridad del uniformado. Y en muchos casos, y aquí en Colombia lo vimos hace un tiempo, llegaba el uniformado a enfrentar a dos criminales que estaban en flagrancia, haciendo un hurto con disponibilidad de armas de fuego en el mercado negro y demás, pero en lugar de correr, de volarse, se volteaban y le disparaban al mm. policía. Esa figura de autoridad, cuando se pierde, el riesgo para los criminales se reduce enormemente y el modelo de policía se ve afectado en todo sentido y terminan ganando los criminales. Eso se debe revertir, debe ser uno de los enfoques de las modificaciones en una reforma o transformación policial, cambiando el modelo, centrándolo en las personas. Y ya con esto cierro. Muchas veces eso está en el papel, pero en la práctica es donde es difícil y nos devolvemos a lo que el general mencionó, en esa cultura organizacional que es muy difícil de cambiar y toma tiempo. Gracias, Andrés. Yo
Para darle paso a usted, general, cuando hablamos de estos temas y justo cogiendo lo que Andrés mencionaba, me viene rápidamente a la cabeza las metas de productividad de las comisarías, ¿no? Para quienes no lo conocen y para que por poder estar todos en la misma página, y corríjanme por favor si voy a empezar en algunos temas, la meta de productividad de la comisaría está centrada en número de operativos, Mm, número de requisitorias detenidas, número de VAPES formadas, cuestiones muy operativas y muy concretas que tienen que ver con efectivamente lo que tú bien decías, Andrés, lucha contra el crimen, ¿no? Cantidad de detenidos. Y al final, y la comisaría lo cumple, que es lo interesante, lo cumple con esa meta, pero el crimen sigue ahí, la violencia sigue ahí, el problema criminal sigue ahí. Tal vez es un asunto de enfoque que aterriza justamente en lo que se le pide a la comisaría que entregue, el entregable final, y que no tiene que ver con satisfacción, cercanía, confianza, sino más bien con cosas que son incluso en algunos casos autorreferentes, ¿no? No sé, ¿qué mirada tiene usted sobre eso, general, o no? sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. Esos son indicadores de hace 30 años. Entonces, eso es lo que se necesita en un proceso de modernización y transformación. Cambiar esos indicadores que se vienen arrastrando y medimos erróneamente a un oficial por esos indicadores de hace 30 años. Pero quiero partir, hemos hablado aquí de modelos, ¿no? Y en Perú siempre ha existido la policía comunitaria, no es que recién. Y yo quiero citar uno de los pensadores más grandes que ha dado Colombia, el general, aquí tengo su libro, Arturo Londoño, en su obra Esbozo de una teoría general de la ciencia de policía. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y él decía lo siguiente, la policía comunitaria es un pleonasmo, siempre ha existido, sino que ahora le damos una denominación actualizada a algo que ya existía. Entonces, en el ADN de los policías siempre fuimos comunitarios, pero seguramente, al igual que en Colombia y en Perú, el haber enfrentado organizaciones terroristas nos alejó de los ciudadanos. Nos convertimos en una policía que tenía que enfrentar al terrorismo y nos alejó. Hoy los cuerpos policiales tienen que nuevamente acercarse a la ciudadanía. Es por eso que en un proceso de vacunación tenemos que definir qué modelo de policía queremos. La academia tiene una mistura. Ningún modelo gubernativo va a existir porque es una policía de gobierno, una policía política, eso no debe existir, ya, eso existía en los gobiernos militares. Hoy la academia dice una mistura, un modelo de policía profesional, comunitaria, basada en evidencia y guiada por inteligencia. Ese es el norte que deben de tener los cuerpos policiales. Y en mi opinión, ese que se adapta aquí en Perú. Tenemos que reconstruir la relación con la ciudadanía, entregar una generación de policías más empáticos, más cercanos al ciudadano. Y eso va a ayudar muchísimo a fortalecer el capital social que resulta fundamental. Pero debemos de hacer una polaridad en la policía. Nosotros damos un servicio al ciudadano pensando que ese servicio lo satisface y no es así. Tenemos que estudiar qué es lo que percibe el ciudadano de violencia e inseguridad para en función a eso nosotros como institución modificar todo lo que venimos haciendo. Hoy tengo que decirte que tenemos una mirada tradicional, es por eso que el ciudadano no se siente satisfecho con el servicio, el nivel de confianza de la policía es 14%, la tasa de denuncia 18%, que son indicadores de una falta de confianza. Yo creo que en esa mistura de ese modelo que he propuesto, encontraríamos esa relación con la ciudadanía y coadyuvaría efectivamente para en el control de la violencia e inseguridad que vive nuestro país. Gracias. Y eso dialoga perfectamente con lo que Andrés plantea en su conversación sobre el asunto de tener a las personas en el centro, ¿no? Porque eh, no sé si me contarás un poco más Andrés, en Colombia cómo ha sido un poco este proceso. Si hay algo semejante en el caso colombiano y peruano es que los retos históricos de los cuerpos de seguridad están asociados a manifestaciones subversivas políticas muy intensas, ¿no? En el caso peruano, Sendero Luminoso, en el caso colombiano, las guerrillas, y además ambos atravesados por el narcotráfico, con una raíz muy, muy amazónico-rural, en contextos bastante complejos en términos operativos, entonces no hay ciertos matices, o con matices naturalmente, ciertas similitudes, ¿no? Entonces, claro, yo planteo esto un poco porque los retos que tenemos tienen mucho que ver con, viendo esa historia, enfrentar esos retos y lo que implicaban en términos operativos y tácticos, en cómo pensamos una policía que ahora sea cercana al ciudadano, ¿no? Porque siempre hacemos esta analogía en la conversación, ¿no? Hace 30, 20 años, cuando un carro pasaba por frente de una comisaría con las luces apagadas siendo empujado por una persona, ese carro era un coche bomba,
y la policía se tiene que parapetar y prepararse para repeler el ataque, ¿no? Hoy, si pasa frente a una comisaría un carro empujado por alguien, es un carro que tiene un problema con la batería y que requiere que el policía más bien salga a ayudarlo, ¿no? Ese ejemplo puntual chiquitito es un enorme cambio doctrinario, Mm. porque significa otra disposición de la policía frente a un problema, ante una evidencia concreta de un asunto, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta que nos propone uno de los participantes, y le estoy invito por favor también a hacer más preguntas, es eh, ¿qué elementos comparados en la región han ayudado a responder este desafío, ¿no? Insisto, Perú y Colombia comparten ciertos elementos históricos en los desafíos de seguridad y el reto de hacer una policía más cercana a la comunidad. ¿Algo ha funcionado, algo ha servido? Yo conozco un poco la experiencia colombiana de toda esta reforma, también incluso del Mm. uniforme, de todo el centro de pensamiento que formaron ustedes en la escuela para tener un pequeño think tank que les haga repensar, pero ¿viene sirviendo? ¿Funciona? ¿Es algo que tú crees que puede ser analogable a otras latitudes, Andrés? Bueno, Nicolás, frente a lo que mencionas puntualmente, el uniforme, hay precisamente un estudio que lo pensamos con unos colegas, y es que se planteó el uniforme como un cambio simbólico, un uniforme que se alejara del verde, más militar, a un azul, Mm. más orientado a la seguridad, a la seguridad ciudadana, a una seguridad civil. Era un uniforme nuevo con toda la tecnología y demás, pero el cambio, para que todos los uniformados cambiaran a ese uniforme, no fue fácil. Y cuando los altos mandos policiales no estaban todos en el mismo sentido orientados a eso, Mm. pues no hizo que el cambio fuera muy fácil. Y por el contrario, llegamos a tener policías verde y azul al mismo tiempo, uniformados que salían a patrullar con dos uniformes. Y termina siendo totalmente perjudicial para esa imagen que se debe dar. Entonces, claro, hay muchas iniciativas que buscan eso, y entonces los uniformes tenían códigos QR para que el ciudadano pudiera revisar quién era ese uniformado, qué hacía, de dónde venía. A qué se dedicaba y demás. Y hay cosas muy positivas que en el papel suenan muy bien. Cuando se llevan a la práctica en esta cultura organizacional es muy difícil que tengan ese resultado puntual. En Colombia hemos tenido también otras iniciativas de pronto ya no tan simbólicas como el uniforme, planes más amplios como la vigilancia comunitaria por cuadrantes, que empezó como un Mm. plan y un modelo más adelante, que en el papel nuevamente resultaba muy interesante, con policías más cercanos a una llamada de celular y el policía estaba aquí. Em, que en las evaluaciones que se han hecho han demostrado que operativamente puede haber algo mejor, algo que funcione mejor porque eso no funcionaba tan bien. Puede llegar casos como donde, como yo tengo el teléfono del policía, lo llamo para todo. Y Mm. entonces ya no lo llamo por una necesidad puntual del policía, sino el ciudadano se recarga demasiado en el policía para que le resuelva muchas cosas que la policía no tiene por qué estar haciéndolo. Y por el contrario, estoy es recargando la labor de policía para que en lugar de estar persiguiendo criminales, esté ayudándome a resolver cómo entro a mi casa si perdí mis llaves. Entonces, claro, hay muchas iniciativas ahí complejas. Hay un elemento muy interesante, de pronto una experiencia que vale la pena resaltar, que se implementó durante el proceso de desmovilización de la guerrilla de las FARC en Colombia a nivel rural. Y es que en todos los espacios donde se concentraron las personas que estaban en proceso de reincorporación, se creó una unidad de policía especial, compuesta por personas jóvenes que fueran de la región, que no hubieran sido víctimas de las FARC, y con una serie adicional de características, y llegaron a las comunidades y llegaron sin el bagaje de ese pasado violento que el general ya ha mencionado en Perú, en Colombia, en otras partes, más jóvenes con ideas novedosas, y entonces empezaron a generar procesos de reconciliación muy cercanos a los ciudadanos. Obviamente que estamos hablando de un proceso de DDR, en donde tenemos ciudadanos y desmovilizados y en proceso de reincorporación, y, y esos policías, esos uniformados tuvieron que jugar un rol muy, muy interesante, pero empezaron a crear esa confianza ciudadana en el policía que antes no estaba en zonas donde no había habido policía por mucho tiempo. Es decir, yo creo que tiene un potencial enorme. Esta unidad se denomina la UNIPEP, la Unidad Integral para la Edificación de la Paz, que se creó como una unidad transitoria por el proceso de paz, pero que
yo creo que ha demostrado unos resultados muy interesantes en el mediano y largo plazo, que ya es una unidad permanente y que se ha venido tratando de adaptar a ese modelo de construcción de paz desde la policía, que puede ser un modelo interesante para llegar a tener esa policía que sea más cercana al ciudadano, que busque ser parte de la comunidad y que no sea ese uniformado que viene a hacer la función de policía, la actividad de policía, que es imponer un castigo, una medida policial o algo por el estilo. Que el castigo no sea sinónimo de policía. Claro. Y, en general, en esa misma línea, y un asunto que ha aparecido mucho en esta comparación ha sido el de la cultura institucional, ¿no? Como una barrera dura de flanquear, ¿no? Ese cambio de chip. ¿Cómo le hacemos frente, ¿no? ¿Qué experiencias existen en la región o conoce usted que puedan ser ejemplo, analogables, aplicables para esa transformación? Claro, lo simbólico, el uniforme es finalmente simbólico, ¿no? Pero si frente a eso simbólico tienes resistencias tales que terminan generando confusión y retrocesos, ni siquiera lo simbólico se termina de concretar en el caso de lo que bien mencionas Andrés, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos ese cambio, ese paradigma, esa mirada de la policía tal vez un poco más distante del ciudadano cuando requerimos una policía que esté mucho más próxima y cercana a ella y quien tiene una reforma que abone a eso, ¿no? Que responda a eso. Ok. Bueno, yo quiero citar la primera parte de la anterior pregunta, ¿no? ¿Qué cosas han funcionado en Perú? Han funcionado cosas, lo que pasa es que no escribimos, no difundimos. El modelo de vecindario seguro en la San Miguel, eso está probado que ha funcionado, ¿no? Que es una réplica al vigilante por cuadrantes de Colombia. Eso ha funcionado y se está replicando en muchos distritos, pero lo que pasa es que necesitamos un compromiso de los alcaldes. Ahí viene el problema y recursos. Pero ahí esa es una buena práctica que ha funcionado. Otra buena práctica, San Juan de Origancho, el año pasado, un lugar que hago un acompañamiento académico. La zona de Huáscar es la zona más complicada de ese distrito. La zona próxima es la comisaría de Santa Elizabeth. Tuvimos un comisario comunitario 100%, profesional, teniendo claro que tenía que trabajar basado en evidencia, en inteligencia, y comenzó a trabajar de una manera sumamente importante que tenía información de primera mano. Esa información se la pasaba a la Brigada contra la Criminalidad Extranjera o al Grupo Greco. Goles. Entonces, cómo el trabajo comunitario también ayuda en el control las organizaciones criminales. Esa es una buena práctica, por ejemplo, que no se ha escrito muchísimo, ¿no? Y respecto a la segunda parte ya de la interrogante, ¿cómo romper esa cultura organizacional de vivir aferrado al pasado? Yo quiero citar un pensamiento de Nelson Mandela, que yo siempre lo traigo a la Policía Nacional. Nelson Mandela decía, el arma más poderosa para transformar el mundo es la educación. Yo hago una traspolación en la policía. El arma más poderosa para transformar la policía es la educación. Necesitamos fortalecer la educación policial para romper esos paradigmas y hacerles entender a los policías que si no, va a suceder lo de Blockbuster, si no, va a suceder lo de Kodak, si no, va a suceder distintas empresas que por no adaptarse a los cambios desaparecieron. Hoy, se lo comento a Andrés, hay una campaña. Muchos candidatos están hablando de crear una guardia municipal metropolitana. Están queriendo crear una guardia nacional y traer del pasado una policía de investigaciones, sacar la policía militar a las calles. Entonces, eso puede suceder. Entonces, hay que hacerles entender a nuestros policías que hay que adaptarnos a estos nuevos escenarios, entender que tenemos que generar valor público al ciudadano, entender que el ciudadano merece una calidad del servicio y no al revés, que la policía da servicios pensando que eso satisface a nuestros ciudadanos. El tema comunitario es fundamental, pero no solamente los policías de orden y seguridad. Nuestros 137.000 policías tienen que entender internalizado ese lado de comunitario, sin dejar de lado los otros componentes de los modelos de la mistura que le he dicho, pero el tema comunitario resulta fundamental. Esta es una frase mía. La mitad del problema de la violencia e inseguridad ciudadana, según mi opinión, en este país, se controlaría si tenemos policías con una actitud diferente, policías más empáticos, más cercanos al ciudadano. Y ese es un trabajo que sí se puede hacer, es un trabajo que no cuesta dinero. ¿Sabe qué cuesta? Compromiso de los líderes institucionales para que día a día comiencen a internalizar en nuestros policías esa necesidad
de ser más cercanos al ciudadano y que eso también nos va a permitir tener información, datos para trabajar con el crimen organizado. Ahí me quedo. Gracias. Gracias. Sí, yo en la experiencia que tengo en estos temas he visto buenas prácticas como las que ustedes mencionan, pero que al final desaparecen en el tiempo porque se cambió el liderazgo, porque cambió la comandancia, porque cambió el líder político. Entonces, ¿cómo? Y quiero un poco cerrar esta reflexión con ustedes, ¿no? Ya no pensar de repente en reformas o transformaciones, sino cómo pensar en el largo plazo, ¿no? Y el contexto contemporáneo hace muy difícil pensar en largo plazo en muchas cosas, pero instituciones tan grandes y tan importantes como las policías, no se transforman de la noche a la mañana, pues, ¿no? Requieren, pues, procesos educativos muy largos, transformatorias doctrinarias muy complejas, cierres de brechas muy extensos. Entonces, por dónde comenzamos en ese enorme recorrido que se necesita para poder avanzar en esa ruta? Un ejemplo súper puntual, la unificación de la policía ocurrió en el Perú hace 30 años. Recién estos años está pasando retiro las últimas promociones que eran de la policía anterior. O sea, recién tendremos esto el próximo año, policías, todos los policías serán de la unificada, ¿no? O sea, ha tomado 30 años esa transformación del cuerpo mismo y en ese contexto, las propuestas que se reciben no son ninguna para fortalecer a la policía, sino son para pensar en algo nuevo, distinto o algo más, ¿no? Más militares, cuerpos policiales municipales, cosas que terminan más bien mermando la institución policial. Entonces, y para cerrar esta conversación que ha sido bien, bien interesante, es ¿por dónde comenzamos este proceso? ¿Qué punto de partida que encuentran ustedes, Andrés? Es complejo. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, de pronto yo me iría a pensar en que se debe iniciar un proceso en donde, o una idea, en donde se llegue a un punto medio entre lo que mencionaba el general al inicio en el caso de Perú y en Colombia. En Colombia las reformas habían sido netamente endógenas y había habido contrarreformas de los mismos que estaban adentro. En Perú entiendo que habían sido más exógenas, impuestas desde afuera y debe haber un punto medio. En Colombia, desde hace un par de años, unos 3 años, se desarrolló algo muy interesante. Unos contextos que se denominan Hablemos de Policía o unos proyectos que se llaman Hablemos de Policía. Yo creo que fue una iniciativa muy interesante Mm. que ha logrado mantenerse de pronto un poco más en el largo plazo y es que se crearon equipos compuestos por académicos que saben del tema, pero están en universidades. No tienen intereses políticos, no tienen ningún tipo de componente político. Funcionarios de policía de diferentes niveles, del nivel oficial y del nivel de suboficial. No, habría que entrar a indagar en las demás policías cómo son esos rangos, pero entonces aquí tenemos oficiales y suboficiales. De ambos rangos podrían estar en estos contextos de Hablemos de Policía y actores gubernamentales, representantes de actores gubernamentales. Estos equipos empezaron a viajar por todo el país en diferentes regiones, abriendo espacios de diálogo con comunidades. Toma tiempo, es costoso, requiere de la voluntad de los académicos por hacerlo. Digamos que para los uniformados es parte de su trabajo, es la orden que se les da y a nivel político también. Pero esos contextos de Hablemos de Policía permitían que la comunidad dialogara con los policías, con los uniformados, de cara a cara, hablando de qué policía queremos, para entender también no solamente el cambio en la cultura organizacional de la policía, sino muy seguramente la evolución de la comunidad, qué espera la comunidad de esa policía. Porque muy posiblemente ya no estamos hablando tampoco de, no de unos policías de hace 30 años que cambiaron su cultura organizacional, sino de una población que ha cambiado, que está mucho más Mm. enfocada en la tecnología, en la inteligencia artificial, en formas de relacionamiento entre la comunidad diferentes a como eran hace 30 años. Y tenemos que tener una policía preparada para eso. Pensando también que es una policía que no que se centra en las personas, sino en el crimen, pues tenemos que saber con qué tipo de ciudadanía estamos hablando. Y eso podría estar atado con lo que en Colombia denominamos un código de convivencia, en donde se Mm. elabora un documento que busca dar luces hacia cuál es el modelo de ciudadano que esta sociedad debe tener o queremos formar. Claramente eso pasa por discusiones mucho más profundas,
pero yo creo que hacia allá vamos, algo puntual. Estos ejercicios de hablemos de policía, diálogos que no respondan a hitos puntuales como a una protesta, que no respondan a una necesidad puntual, sino que surjan de un proceso de base y pensando en dos cosas. Muchas veces en la región hablamos de reforma de policía y de transformación de policía como si fueran sinónimos. Y creo que alguien mencionó algo sobre eso en el chat. Yo creo que deberíamos entender que estamos hablando de una reforma cuando estamos hablando de cambios puntuales. Cambio del uniforme, cambio del color de algo, cambio del componente operativo de algo. O de una transformación que sí abarca cambios profundos y estructurales a nivel de cultura organizacional. Seguramente un cúmulo de reformas pueden llevar a una transformación, pero de pronto nos quedamos en reformas pequeñas, puntuales, y no en una transformación real. Y ahí entonces habríamos perdido el foco de hacia dónde queremos llegar. General, me queda ahí, a partir de lo que dice Andrés, una duda, ¿no? ¿Tenemos posibilidad de hablar de policía por acá? Sería, me parece además siempre es bueno abrir la discusión porque son de cosas maravillosas, ¿no? Pero, este, cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos viable, ¿no? Mira, yo siempre pienso en positivo, el signo de liderazgo, ¿no? Yo siempre he pensado que todo es posible y en la policía mucho más. Partamos de que, ¿cuál es la visión de la policía en Perú? Convertirnos en una de las mejores policías de Latinoamérica. Esa es la visión que tenemos. Y lo vuelvo a decir, no pasa por más dinero, pasa por la actitud. Y eso resulta fundamental. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo que acaba de decir Andrés. Yo he seguido ese proceso, donde se ha convocado a la academia y también, pero con líderes institucionales que tengan honestidad, integridad y que tengan prueba de balas para conducir ese proceso. Porque si no es así, la cultura organizacional se va a resistir. Pero si ve a líderes institucionales que han probado esa honestidad e integridad que resulta necesaria en una institución como la Policía Nacional, acompañados de la academia, y comienzan a desarrollar estos procesos, indudablemente que vamos a romper esa cultura organizacional. Y sobre todo sensibilizando la necesidad de adaptarnos a los nuevos escenarios. Si no, vienen esos tambores de guerra que se escuchan en otras policías. Entonces, si no queremos eso, tenemos que transformarnos. Yo creo, Nicolás, yo tengo más o menos casi 11 años en la escuela de posgrado acompañando procesos de formación de coroneles y oficiales. Yo creo que hay una generación diferente de oficiales que está pensando y comprometidos con la transformación. Lo que pasa es que todavía no tienen los espacios todavía para generar esa corriente de cambio que la institución ya está demandando. Y tú lo sabes, alguna vez quisimos crear un equipo de alto rendimiento en la Policía Nacional, con jóvenes alfereces, suboficiales, para que comiencen a hacer propuestas de innovación y transformación. Como tú dices, se quebró el proceso, pero ya nosotros tenemos una gran experiencia. Pues, ¿cómo hacer que esto sea sostenido? Hay fórmulas. Y ya nuestro documento, en el cual trabajamos, la base de fortalecimiento y modernización, se llevaron al acuerdo nacional para que se convierta en una política de Estado y no de gobierno, sino que esas rutas todavía no tenemos ese convencimiento institucional, en el caso de la policía, de poder llegar ahí y convertir algunos temas en una política de gobierno. Y como decía Andrés, tú lo sabes, en la base de fortalecimiento hubo una mistura. Tuvimos a nuestra suboficial Avelino, que tuvo una voz preponderante cuando en un Consejo de Ministros tuvimos que exponer yo la parte técnica, la suboficial Avelino la parte que le toca, y logramos que eso se aprobara y se llevara al acuerdo nacional. Yo creo que pasa por ese equipo multidisciplinario, con acompañamiento de la academia y en el ámbito institucional con líderes efectivamente de opinión, con valores de honestidad e integridad, que coadyuven y hagan entender al resto esa necesidad de transformación. Y con esto cierro. Vuelvo a decirlo. Tenemos que comenzar por algo, la educación. Mm. Si logramos que la educación de la policía sea una educación de calidad, vamos a tener unos oficiales y suboficiales diferentes. Pero si hoy tenemos escuelas en condiciones deplorables, donde el lado político comienza a crear escuelas donde se les ocurre, llegando a 27 escuelas, donde Mm. aceleran los procesos de formación, donde no se dan las condiciones, va a ser muy difícil. Yo creo que si por algo Mm. tenemos que comenzar, es la educación, una educación de calidad que permita entregar una generación de policías diferentes que sean Mm. más empáticos y más cercanos al ciudadano. Con eso me quedo. Gracias.
Gracias, general. Gracias, Andrés. Les agradezco mucho, no solamente por el tiempo, sino más por la profundidad de las ideas, que creo que en esos temas es ampliamente relevante. Yo quiero cerrar con una idea antes de darle pase a Giselle para el cierre del webinar. Tenía varias ideas, pero quiero quedarme con una que tiene mucho más que ver con nuestros roles de la sociedad civil y la academia, a la que ambos han aludido. Y tal vez lo que nos toca a nosotros como academia hacer es bajar de ese pedestal académico y acercarnos a la policía a ofrecerles lo que creemos que se puede hacer al respecto, ¿no? Y acompañar procesos en el entendido de que la policía va a ser y va a ser y va a seguir siendo, ¿no?, un pilar fundamental del Estado de Derecho en el Estado moderno. Eso es indispensable. O sea, pensar en que funcione, o sea, dejar que funcione mal es irresponsable incluso para los ciudadanos y los académicos que estamos involucrados en esos temas. Entonces, tenemos un rol, un papel ahí que cumplir, creo que es indispensable. Espacios como este justamente animan y aportan esa discusión, y pensando ya no en la lógica de la propia institución y lo que se le demanda, creo que también hay una exigencia desde el lado de la academia de asumir ese espacio de discusión y debate e intercambio, ¿sí? Y comenzar a acompañar, a discutir, a conversar cómo mejoramos las cosas. Y espero que este webinar modestamente haya comenzado a sumar a ese esfuerzo, y estoy seguro que lo he hecho teniendo además a gente como Andrés y como usted general en esta discusión, y que seguro continuaremos en las siguientes semanas. Un fuerte abrazo y Cel, quedo, digamos, atentos a tu discusión, lo que nos comentes. Muchas gracias para ti, Nicolás, para todos ustedes. Gracias por el tiempo, por las preguntas. Una discusión muy interesante, sin duda. Gracias, Nicolás, y un gusto estar en esta actividad con un tema sumamente importante y que no siempre se toca, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, también Nicolás. A continuación vamos a compartirles un poco también información acerca del programa y la maestría que está ligado a este webinar. Permítanme un momento, por favor. Em, A ver, creo que ahí ya se puede ver. Bueno, esta es una maestría en criminología y análisis forense. Les comentamos de que este programa tiene una modalidad a distancia y tiene una duración de 20 meses. El horario de este programa son los lunes y miércoles de 7 a 10 y cuarto de la noche. Ya estamos por cerrar inscripciones hasta el 2 de marzo. Y el proceso de admisión es del 5 al 9 de marzo. Y el inicio de clases se va a estar dando a partir del 30 de marzo. Igual aquí en el chat les vamos a poner el link. De igual manera, hay varios requisitos que ustedes tienen que cumplir para que puedan realizar esta postulación. Desde un inicio, o ingresando al portal de admisión, ahí ustedes van a poder visualizar cuáles son todos los documentos que tendrían que presentar para poder iniciar la postulación al programa. De entre ellos está el tema del DNI o del pasaporte, en caso fueran extranjeros, su currículum vitae, el recibo por derecho a admisión, entre otras cosas. Posterior a que ustedes entreguen todos estos documentos, también van a pasar una evaluación y una entrevista profesional con la facultad del programa de la maestría. El valor total del programa es de 37.000 soles y el derecho a admisión 600 soles. De igual manera, contamos con un financiamiento a 20 meses. Cada una de estas cuotas tiene un valor de 1.700 soles. De todas maneras, les comentamos de que tenemos un descuento y un beneficio exclusivo para ustedes, sobre todo por haber asistido aquí a este webinar del 15% de descuento. Este beneficio lo tenemos activo hasta el 28 de marzo, por lo cual los invitamos a que puedan eh, tener este descuento y puedan optar a ellos para que puedan postular. Y aquí también les dejamos el nombre del asesor, también se lo estamos poniendo por el chat para que puedan copiarlo. Si desean, también pueden aprovechar con su celular y enfocar el QR para que les pueda llevar directamente al chat del asesor, que es Renzo Osco, para que puedan, si tienen alguna consulta en la parte académica o la parte de admisión como tal del proceso, para que puedan consultar con él, para que ellos también les puedan asesorar algún tipo de documentación que les pueda faltar o algo que no les pueda quedar claro para que les pueda ayudar. Muchísimas gracias y Nicolás, nuevamente te devuelvo la palabra. Gracias, dice gracias Andrés, gracias Javier Estornó por su tiempo, y a todos ustedes por acompañarnos. Y en unas par de semanas los invitamos a un nuevo webinar en el marco de esta maestría. Un gusto y que tengan buena noche. Buenas noches con todo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien.